El tema de hoy corresponde a lo que es distribución de la fuerza sobre una superficie curva sumergida. Es muy parecido al caso anterior, ¿te acuerdas? Teníamos que buscar el centroide, el punto de presión y todo eso. Es exactamente lo mismo, solamente que ahora estamos hablando de una superficie curva sumergida. Sí, es la única diferencia. Vamos a ver. Dice, distribución de la fuerza sobre una superficie curva sumergida. Dice, la figura de la derecha muestra un tanque que contiene un líquido cuya superficie superior está abierta a la atmósfera. Aquí podemos ver que tenemos una ventila. Y nada más por tener esta especie de T, les decía yo, en las figuras, pues simplemente quiere decir que esto está completamente abierto a la atmósfera. Tenemos una profundidad H2 desde la superficie hasta el fondo. Tenemos una H1 desde la superficie hasta donde comienza la parte curva, ¿sí? Y aquí tenemos la superficie curva sobre la que se va a calcular la fuerza. En esta parte de aquí se va a calcular la fuerza. Y obviamente, como vamos a calcular una fuerza de aquí, hay que calcular un ángulo que va a ser el ángulo que se levanta esa dirección de la fuerza. ¿Sale? Y bueno, aquí también tenemos el ancho, ¿sí? El ancho que lo vamos a denominar como modo. Es esta misma viéndola nada más así como que de perfil. Entonces aquí, esto de que va de aquí hacia el fondo, pues lo que es esta parte de aquí, pues sería el ancho, ¿sale? Bien, dice, una parte de la pared izquierda es vertical y la parte inferior es un segmento de un cilindro, o sea, un cuarto de esfera, un cuarto de círculo, ¿sale? Aquí se tiene interés en la fuerza que actúa sobre la superficie curva debido a la presión del fluido. Una manera de visualizar el sistema de fuerzas total implicado es aislar el volumen del fluido que hay directamente por encima de la superficie, ¿sale? La superficie que vamos a estar nosotros analizando, la superficie de interés, como un cuerpo libre y mostrar todas las fuerzas que actúan sobre dicho volumen, como se hace en la figura, ¿sí? Aquí está, miren. Estamos haciendo el análisis de todas las fuerzas que actúan, pues, alrededor de la figura, ¿sí? Tenemos la superficie libre del fluido, que es esta parte de aquí, y de la superficie curva, que es esta parte que está acá, ¿sale? Aquí tenemos una proyección S que vamos a tomar como la altura de la proyección de la superficie curva. Aquí tenemos la distribución de la presión sobre la superficie curva, toda esta parte que está aquí, la distribución de la presión, y tenemos una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Entonces, la fuerza horizontal con la fuerza vertical están relacionadas con la fuerza resultante, ¿sí? Esto que tenemos aquí, y obviamente el ancho, que es W, ¿sale? Mucha atención aquí. Aquí tenemos una fuerza 1, que es proporcional a la fuerza 2A, ¿sale? Entonces, esta está a la derecha y esta está hacia la izquierda. Lo mismo que acá. La fuerza horizontal también es similar a la fuerza en 2B, de manera que esta apunta a la izquierda y esta apunta a la derecha. Entonces, mucho ojo con esto que estamos viendo nosotros aquí, ¿sale? Tanto como del lado derecho como del lado izquierdo, las fuerzas son proporcionales, ¿sale? Vamos a ver entonces. El objetivo aquí es determinar la fuerza horizontal, esta que tenemos acá, ¿sí? Y la fuerza vertical, la que tenemos aquí, ¿sí? Ejercida sobre el fluido por la superficie curva y su fuerza resultante. Y esa es la que nos importa más, la fuerza resultante, ¿sale? Entonces, la línea de acción de fuerza resultante actúa a través del centro de la curva de la superficie curva, entonces está más o menos al centro, ¿sí? Ahí está. ¿Sale? Esto porque cada uno de los vectores de fuerza individual, debidos a la presión del fluido, actúa en forma perpendicular a la frontera, que entonces está a lo largo del radio de la curva. La figura anterior muestra los vectores de las fuerzas resultantes. Ahí están, mira. Aquí están todas las fuerzas. Y bueno, esta actúa de manera perpendicular. ¿Sale? Ahí está. Entonces, la pared sólida vertical de la izquierda, esta que tenemos acá, ejerce fuerzas horizontales sobre el fluido que está en contacto con ella en reacción a las fuerzas debidas a la presión del fluido, ¿sí? Esta parte del sistema se comporta de igual manera que las paredes verticales estudiadas en la parte anterior del curso. La parte que vimos la vez pasada es una pared vertical hasta acá. Y aquí, en este punto, ya se vuelve curva. Entonces, esto de aquí lo podemos tomar tal cual lo tomamos la sección anterior. Y ojo aquí, tiene dos figuras. Vamos a seguir usando el apéndice L. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema muy similar. Si te das cuenta, este tanque que tenemos aquí, es una figura compuesta, disculpa, una figura compuesta. Tenemos un rectángulo y tenemos un cuarto de círculo. Entonces hay que ir, para sacar el área, tenemos que sacar la suma de los dos, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la fuerza 2A, que es esta que está aquí, esta fuerza 2A, ubicada en el lado derecho de la parte superior hasta la profundidad H, es igual a la fuerza en 1. O sea, esta y esta
son exactamente iguales en magnitud, ¿sale? Y actúa en dirección opuesta, pues obviamente a F1, ¿sale? Entonces, por lo tanto, no tiene ningún efecto sobre la superficie curvas. Estos de aquí no tienen nada que ver con esto que está aquí, ¿vale? Al sumar las fuerzas presentes en la dirección horizontal, se puede ver que la fuerza horizontal debe ser igual a la fuerza en 2B. Entonces, esta y esta deben de ser exactamente iguales. ¿Qué actúa sobre la parte inferior del lado derecho? Aquí está, mira. Esta fuerza y esta fuerza deben de ser exactamente iguales. El área en la que actúa la fuerza 2, esta que está aquí, es la proyección de la superficie curva sobre un plano vertical. Entonces, esta de aquí es la proyección. Esta parte de aquí, esto de aquí, es la proyección de esto que está aquí. ¿Sale? Entonces, la magnitud y la ubicación de F2B pueden calcularse utilizando los procedimientos desarrollados para superficies planas, ¿sí? Porque estamos hablando de esta parte de aquí, ¿sí? Bien, es decir, F2B va a ser igual al peso específico por HC multiplicado por el área. Así de simple. Entonces, anotamos en nuestro formulario, F2B es igual al peso específico por la altura hacia el centroide por el área. ¿Vale? Ahí está. Pues donde HC representa la profundidad hasta el centroide del área proyectada. Eso ya te lo sabías. Pero bueno, ahí está una aclaración por si se te olvidaba. Bien. Para el tipo de superficie que se muestra en la figura, el área proyectada es un rectángulo. Sí, obviamente, el área que se está proyectando aquí pues es un rectángulo, ¿sale? Si a la altura del rectángulo se denomina S, podemos ver lo siguiente. O sea, esta altura que está aquí se le denomina S. Lo que decíamos, la altura de la proyección es esta parte de que está aquí. Es un rectángulo, ¿sí? Entonces, te digo, si la altura del rectángulo se denomina como S, podemos ver que la altura del centroide va a ser igual a lo que sería H más la mitad de esta proyección para que quede justo al centro, ¿sí? Entonces, esta altura H más S entre 2 exactamente la mitad de esta proyección, más o menos por aquí, por lo que podemos ver, ahí estaría más o menos el centroide, ¿sale? Bien, además es SW, o sea, la proyección por el ancho, donde W es la anchura de la superficie curva y entonces tenemos lo siguiente. F2B es igual, ay, aquí esto me va a ayudar bastante, a la fuerza horizontal. ¿Por qué? Porque esta y esta son iguales. Entonces F2B es igual a la fuerza horizontal y esta es igual al peso específico por la proyección, por la anchura, por HC. ¿Qué es HC? HC es esto que está aquí. H más S entre 2. Así es como calculamos nosotros la fuerza en 2 y la fuerza en 2B es igual a la fuerza horizontal. ¿Sale? De esa manera. Entonces, la ubicación de la fuerza en 2B es el centro de presión del área proyectada, lógicamente. Dijimos que estaba más o menos a la mitad, está más o menos por ahí. Entonces, ese F2B es el centro de presión del área proyectada. ¿Bien? Bien, de nuevo, al usar los principios desarrollados anteriormente se obtiene lo siguiente. HP menos HC es igual a IC sobre HC por el área. Lo mismo que vimos hace un rato. Entonces, para conocer HP, simplemente esta que está restando pasa del otro lado sumando. Y con esto resolvíamos cuánto era la altura HP, que es de este punto a este punto que está aquí. Aquí la vemos. ¿Vale? Entonces, para el área rectangular proyectada tenemos lo siguiente, ¿sí? IC es igual a la anchura por la proyección al cubo entre 12, ¿vale? Y luego tenemos que el área va a ser igual a S por W, ¿sí? Acuérdate de esto, apéndice de L, de ahí lo sacamos, del apéndice L, no te me pierdas, eso salió del apéndice L, de las figuras, ¿vale? Entonces vamos a tener que HP menos HC va a ser igual a WS al cubo entre 12 entre HC por SW y esto va a ser igual a W por S al cubo entre 12 por HC por SW. Nada más hicimos la regla de sándwich, medios con medios y extremos con extremos, nos quedó de esta manera. Y lo que hacemos aquí es simplificar la ecuación. Aquí tenemos una S y aquí tenemos una W. Una W con una W pues, se cancela y me queda solamente S cuadrada entre 12 por HC. ¿Sale? Ahí está. Vamos a recordar un poquito la parte que te decía de esto que estábamos viendo aquí, yendo al apéndice. Déjame ver si lo tengo por acá. El apéndice lo tenemos en flujo de fluidos, ahorita lo vemos. Para que no te me pierdas, no nada más por ese asunto, porque decir, oye, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde lo tomaste? Bueno, lo tomamos del apéndice L.
Entonces buscamos el apéndice L, como lo hemos estado haciendo en el curso. Déjame ver, aquí nada más ajustar esto para ir rápido. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Aquí está. Y entonces, sabemos que para el rectángulo, pues es base por altura, H entre 2, B, H3 entre 12. Mira, aquí está esta parte. ¿Sale? Y también hay que tener en cuenta esta parte de aquí del cuarto de triángulo, que es el cuarto de círculo, perdón. Este también hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a manejar más adelante. ¿Sale? Es esta expresión que tenemos acá, esta que está acá y esta que está acá. Pero bueno, naturalmente la que nosotros estamos usando es esta. B por H al cubo entre 12. Es lo que estamos manejando nosotros aquí. Es exactamente lo mismo. B por H al cubo entre 12. Es exactamente lo mismo. No te me confundas. Voy a hacerlo más grande. Entonces, no te confundas. Es este mismo. Estamos hablando del rectángulo. Estamos calculando el momentum. ¿Sí? Entonces, ahí el punto importante, ¿no? BH3 entre 12, que hace correspondencia, aquí está, al momento de inercia acerca del centroide. ¿Sale? Ahí está. ¿De dónde salió esa expresión? Salió de aquí. Y aquí nada más le cambiamos el nombre, como le estamos llamando a cada una de estas secciones. S y lo que era W. Por eso es que aparece esto que tú estás viendo aquí. WS al cubo entre 12. ¿A dónde? A la parte del rectángulo. ¿Sale? Para que no te me pierdas. Y el área, pues el área es base por altura, ¿te acuerdas? Ahí está, base por altura. Sí, así de simple. La base por la altura. Listo. Ahí está. Nada más se cambiaron los nombres de estos. Es para que no te me pierdas. Es con el rectángulo. ¿Sale? Ahí está. Bien, ahora sí, ya sustituyendo eso que estábamos haciendo, IC es igual a esto. ¿Por qué? Porque estaba yo hablando del rectángulo. Y lo único que hice fue simplificar la ecuación y me quedó de esta manera. S cuadrada entre 12HC. ¿Sí? Y ya también sabes cuánto vale HC. Es H más S entre 2. Entonces ahí no hay ningún problema. Ahora, hablando de la componente vertical, estuvimos hablando de la componente horizontal. Lo que nos interesa ahora es la otra componente. ¿Por qué? Porque hay una relación que me relaciona la fuerza resultante con la fuerza horizontal y la vertical. Entonces ya calculé la fuerza horizontal, me hace falta calcular la fuerza vertical. Entonces, la componente vertical de la fuerza ejercida por la superficie sobre el fluido se puede encontrar mediante la suma de fuerzas presentes en la dirección vertical. Solo el peso del fluido actúa hacia abajo, solamente el peso del fluido va a estar actuando hacia abajo, ¿sí? Y solo la componente vertical actúa hacia arriba. Entonces, mira, la componente vertical actúa hacia arriba y el peso debe de actuar en dirección contraria, ¿sale? Entonces, el peso y la fuerza vertical deben de ser iguales entre sí en magnitud. Entonces, aquí es bien importante, ojo con esta parte, ¿eh? Bien, dice, el peso del fluido es simplemente el producto de su peso específico por el volumen. Ojo aquí, aquí me va a dar la fórmula para calcular el peso. El peso del fluido es simplemente el producto de su peso específico, el peso específico por el volumen del cuerpo de fluido aislado, ¿sí? Del fluido aislado que estamos trabajando, ¿sale? El volumen es el producto del área de la sección transversal del volumen que se muestra en la figura, esto que está aquí, por la longitud de interés, o sea, el área multiplicada por la longitud de interés. Es decir, lo siguiente, la fuerza vertical va a ser igual al peso específico multiplicado por el volumen, que a su vez el volumen es igual al área por el ancho, ¿sí? El área de la figura que estamos trabajando por el ancho multiplicada por el peso específico de la sustancia. En este caso se ve que es agua, pero bueno, si no fuera agua sería el caso del peso específico que tú estás manejando, ¿sale? Y con eso obtenemos la fuerza vertical. Esta es la ecuación para conocer la fuerza vertical, está bien sencillita, ¿sale? Y bueno, finalmente, para poder conocer la fuerza resultante, va a ser igual a la raíz de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Y con eso podemos conocer la fuerza resultante, la cantidad de fuerza resultante. Otra cosa importante que necesitamos conocer es el ángulo de elevación que va a tener esta fuerza resultante. Y para eso, pues vamos a manejar otras ecuaciones. La fuerza resultante actúa en un ángulo phi con respecto a la horizontal. Este ángulo se encuentra a partir de la siguiente expresión. Phi va a ser igual a la tangente inversa
de la fuerza vertical entre la fuerza horizontal. ¿Te recuerda algo? Y entre X tangente a la -1, esto es álgebra pura, ¿no? Entonces, es simplemente conocer el ángulo a través de la tangente. Esto es un triángulo rectángulo, y recuerda que tenemos aquí también, pues, esto que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa, o la hipotenusa es igual a la raíz del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto de aquí es teorema de Pitágoras, ¿sale? Estamos viendo un triángulo, rectángulo, y así es como estamos resolviendo esta parte que está aquí. Entonces, si queremos conocer la hipotenusa, pues simplemente agarramos esta ecuación que está acá, y si queremos el ángulo que hay acá, del punto de origen hasta la apertura, pues simplemente calculamos con esta ecuación que ustedes ya conocen de tiempo atrás, ¿sale? Y ahí está. Y con eso ya tenemos todas las componentes y tenemos el problema resuelto, ¿sale? Entonces, en resumen, ¿cómo vamos a resolver un problema de este tipo? Entonces, resumen el procedimiento empleado para calcular la fuerza ejercida sobre una superficie curva sumergida. ¿Cómo es esto? Entonces, dada una superficie curva sumergida debajo de un líquido estático similar a la configuración de la figura mostrada, que es esto que tenemos aquí, pero que te enseñé desde un inicio. Ahí está, ahí tenemos. Y acuérdate que siempre aquí, pues, está presente el radio, ya que esto es un cuarto de círculo, ¿vale? Es posible utilizar el siguiente procedimiento para calcular la magnitud, dirección y ubicación de la fuerza resultante sobre la superficie. El punto aquí es conocer la fuerza horizontal, la fuerza vertical y la fuerza resultante y el ángulo de inclinación de la fuerza. Es lo que nos interesa en esta parte. Entonces, primero, aísle el volumen de fluido que está encima de la superficie, como en las ecuaciones que vieron hace un rato. Calcule el peso del volumen aislado. Eso ya vimos cómo se hacía hace un rato. La magnitud de la componente vertical de la fuerza resultante es igual al peso del volumen aislado y actúa en línea con el centroide del volumen aislado. Número 4. Dibuja una proyección de la superficie curva sobre un plano vertical y determine la altura llamada S, o la proyección S, como le llamamos hace un rato. 5. Calcule la profundidad hasta el centroide del área proyectada a partir de la siguiente ecuación. HC es igual a H más S entre 2. Esto ya lo habíamos visto, pero bueno, esto es para calcular la profundidad hasta el centroide. Bueno, H representa la profundidad hasta la parte superior del área proyectada, o sea, H representa esta parte de aquí hasta acá, lo que es H1, esta parte. Y lo demás es S entre 2. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. 6. Dice, calcule la magnitud de la componente horizontal de la fuerza resultante con base en la siguiente ecuación. La fuerza horizontal es igual al peso específico por S por W, que es la anchura, más HC, que es H más S entre 2. Entonces, puedes usar esta forma o puedes usar esta forma si ya te dan el HC. ¿Vale? 7. Calcule la profundidad hasta la línea de acción de la componente horizontal a partir de la siguiente ecuación. HP, aquí ya la que estaba restando pasó del otro lado sumando, ya sabes, esto es normal. HP es igual a HC más S al cuadrado entre 12 por HC. Acuérdate que esto venía del rectángulo y simplificábamos la ecuación. Ahí está. La altura hasta al punto de presión, ¿sale? Ahí está. 8. Calcule la fuerza resultante en base a la siguiente ecuación. Esta que está aquí, ¿vale? El teorema de Pitágoras. Calcule el ángulo de inclinación de la fuerza resultante en relación con la componente horizontal a partir de la siguiente expresión. Phi o el ángulo, teta, alfa, beta, como ustedes lo quieran llamar, eso da igual, no tiene que ser phi, a fuerzas. Es igual a la tangente inversa de la fuerza en vertical y entre la fuerza horizontal. Ahí está. 10. Muestre la fuerza resultante que actúa sobre la superficie curva en una dirección tal que la línea de acción pasa a través del centro de la curva de la superficie. ¿Sale? Ahí está. Esos son los pasos que debes de seguir para poder calcular este tipo de problemas. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Dice ejemplo 1. Para el tanque de la figura, aplique las siguientes dimensiones para ese tanque. H1, esta que está aquí, es igual a 3 metros. H2, la profundidad hasta la base, va a ser de 4.5. W, que es la anchura, es de 2.5 metros y el peso específico, pues esto es agua, es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Me pide calcular las componentes horizontal y vertical de la fuerza resultante y sobre la componente horizontal y vertical con la fuerza resultante que tenga sobre la superficie curva y la fuerza resultante en sí. Ahí está, hay que calcular la horizontal, la vertical y la fuerza resultante. ¿Vale?
y muestra estos vectores de fuerza en un bosquejo, o sea, en un dibujo. Haga usted su dibujo y vas a poner aquí una línea que te muestre la fuerza horizontal, una línea acá que te muestre la fuerza vertical, y lógicamente, pues la línea que más o menos tiene que pasar en medio del cuarto de círculo, y vas a ponerle el ángulo phi de la figura, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Dice, usando los pasos descritos anteriormente, pues el número 1 es el volumen ubicado encima de la superficie de la figura. ¿Cuál es el volumen? Pues tenemos esto que está aquí, acuérdate de esta parte, ¿sale? Ahí está. Aquí tenemos a la figura, vista de perfil y vista de la parte de atrás. O sea, esto que se ve aquí, esta línea que se ve aquí, es esto mismo que está acá. Y la proyección, lógicamente, aquí es 1.5. ¿Por qué es 1.5? Pues de aquí para acá había 4.5 y de aquí para acá había 3. Entonces la diferencia que hay aquí es 1.5 y esa es la proyección vertical de la superficie. Ese es igual a 1.5. La anchura, pues ya me decía el problema, es 2.5 metros. El radio es de 1.5 metros y bueno, aquí ahorita vemos de dónde salen estos que están aquí. Y bueno, la altura 1 eran 3 metros. Y aquí, de aquí para acá, pues tenemos lógicamente en la parte de arriba 1.5 metros. Estos son datos que te está dando el problema. Estos no los inventé yo ni los calculé yo. Son datos que ya vienen de la resolución del problema. Después me dice, el peso del volumen aislado es el producto del peso específico del agua por el volumen, ¿sale? Y el volumen en el producto es el área por la longitud, ¿sí? Ahí está, así es como lo calculamos. Entonces, el área total es la suma de un rectángulo y un cuarto de círculo. Por eso te decía, pon atención aquí, porque es una figura compuesta. Entonces, el área total es la suma de un rectángulo y un círculo. Entonces, el área va a ser igual al área 1 más el área 2, ¿sí? Y esto va a ser igual a H1, que es lo que tenemos acá, por R. R es este valor que tenemos aquí, ¿sale? Más 1 entre 4 pi radio al cuadrado. Esto tiene que ver con este que tenemos aquí. Vamos a ver si eso es cierto. O simplemente es un cuarto del área de la esfera. Déjame ver si aquí me la pone de esa manera o me la pone diferente. Déjame ver nada más. Aquí rápido. Mira, pi por diámetro cuadrado entre 4. Eso es para la esfera completa. Pero para el cuarto de esfera, tenemos aquí, mira, pi por radio al cuadrado entre 4, o pi por diámetro al cuadrado entre 16. En nuestro caso, se nos dio a conocer el radio, que era 1.5. Entonces vamos a ocupar esta ecuación que estás viendo aquí, que es la que nosotros estamos ocupando aquí. ¿Sale? Ahí está. Un cuarto de pi por radio al cuadrado. Ahí está. Entonces tenemos ya esa ecuación. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, pues, simplemente sustituir datos, ¿no? Tenemos aquí que H1, pues, eran 3 metros, acuérdate de esto. Luego, que era 1.5, que es la parte de H, de R, perdón, esta aquí, R, esta que está acá, que es 1.5, más un cuarto de pi por el radio. ¿Cuánto es el radio? Es 1.5, ahí está, elevado al cuadrado entre 4. Listo. Entonces ahora vamos a sacar estos resultados multiplicando esto por esto, es 4.5 metros al cuadrado más 1.7671 metros cuadrados. Hacemos la suma y el área va a ser de 6.2671 metros cuadrados. ¿Sale? Ahí está. Ya vieron que esto sale de los apéndices. Tengan en cuenta que son dos secciones completamente diferentes. ¿Eh? Bien. Entonces, el volumen es el área multiplicada por W. Entonces ya tenemos el área. ¿Y cuánto era W? Pues aquí nos dice, ¿no? 2.5 metros. Entonces multiplicamos esto por 2.5 y tenemos 15.6677 metros cúbicos. Ahí está. Para el peso no es el peso específico, solamente peso, o sea, solamente peso, no peso específico. Para encontrar solamente el peso, lo que tenemos que hacer es multiplicar el peso específico de la sustancia por el volumen. Ya tenemos el volumen, ya tenemos esto de acá. Entonces, ¿cómo sé que está correcto el peso? Pues simplemente tenemos metros cúbicos, con metros cúbicos se cancelan y me quedan los kilonewtons, ¿sí? Entonces, el peso va a ser igual a 153.7 kilonewtons, ¿sale? Ahí está, ahí tenemos el peso. Entonces, para la fuerza vertical va a ser igual a 153.7 kilonewtons, ¿sí? Acuérdate cómo calculábamos el peso. El peso, decíamos en el texto hace un rato, que el peso
venía hacia abajo y la fuerza vertical venía hacia arriba. Y lo decíamos que la fuerza que teníamos aquí, el peso, era proporcional a la fuerza vertical. Entonces, una vez que yo calcule el peso, ojo aquí, cuando calculo el peso, eso es lo mismo, la fuerza vertical. Como una viene hacia abajo y una viene hacia arriba, tienen la misma magnitud. Entonces, si yo calculo el peso, pues ya tengo en automático la fuerza vertical. Pongan atención en eso, ¿vale? Entonces, la fuerza vertical es igual a 153.7 kilonewtons y actúa arriba o hacia arriba a través del centroide del volumen, ¿vale? Ahí está. La ubicación del centroide se encuentra utilizando la técnica del área compuesta. Por eso usamos el área compuesta. Consulte la figura para obtener más datos. Aquí tenemos todos estos datos que nos está dando la figura. De aquí para acá ya sabíamos que era 4.5 metros. ¿Vale? Bien. Cada valor deberá ser obvio excepto x2. ¿Cuál es x2? Este de aquí es x2. ¿Sí? ¿Por qué no es obvio? Los demás los podemos calcular haciendo aproximaciones y cálculos, calculando el centro de esta figura y bueno, todo lo demás se puede calcular sin ningún problema. El único que no podemos o no entendemos cómo podemos hallar es este 0.636, ¿sí? Que es la ubicación del centroide del cuadrante, ¿sí? De esta parte que está aquí. Entonces, de acuerdo con el apéndice L, para un cuarto de círculo tenemos la distancia al centroide, ¿sí? Tenemos que esto es 0.424 por R. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver un cuarto de círculo. La distancia al centroide es esta que está aquí en medio. Tenemos que 0.424 por el radio o 0.212 por el diámetro. Depende cuál de las dos tengas. En este caso tenemos radio. Vamos a ocupar esta que está aquí, ¿vale? Y ahí está, tenemos esa expresión. Entonces ahí vamos a tener, pues 0.424 por el radio, entonces tenemos 0.424 por 1.5 metros. Esto me va a dar ese 0.636 metros. De ahí sale este X1, y, perdón, este X2, y el X1 pues, obviamente sale con la del rectángulo, entonces no te preocupes, de ahí sale todo. Todo viene de mis apéndices y de las figuras que estoy trabajando, ¿vale? Bien, entonces la ubicación del centroide para el área compuesta es lo siguiente. Esta que tenemos aquí, mira, es, digamos que la ubicación al centroide para el área compuesta, o sea, de toda el área, ¿dónde está el centroide de toda el área? Este es el centroide del rectángulo, ese es el centroide del cuarto de círculo. Ahora yo quiero conocer cuál es el centroide de esta área compuesta. ¿Sí queda más claro o se confundió alguien? Dígame. ¿Vamos bien? Acuérdate que la primera del rectángulo es largo por ancho. Es la única diferencia. Y si no te crees, pues bueno, vamos acá y vamos a ver lo que es el rectángulo. ¿Dónde está el rectángulo? El rectángulo está más arriba, me parece. Aquí. Mira, h entre 2. Eso es el rectángulo. ¿Cuánto valía h? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver, está más grande. ¿Cuánto valía h? 1.5, ¿no? Si no me acuerdo. A ver, déjame ver acá. Sí, 1.5, lo que tenemos aquí, ¿sí? Esta parte de acá. Entonces, si divides eso entre 2, ¿cuánto te va a dar? Pues 0.75, sin ningún problema. Sale de ahí, sale. Entonces, no te me confundas, estamos usando el apéndice L, la distancia centroide de la figura 1 y de la figura 2. Pero, como es una figura compuesta, lo que vamos a hacer ahora es calcular dónde se encuentra exactamente el centroide de toda esta figura completa. Y para eso ocupamos esta fórmula, es el área 1 por x1 más el área 2 por x2 entre el área 1 más el área 2. Entonces, el área del primero, en este caso es este que está aquí, largo por ancho, lo multiplicamos y nos da 4.5, que era multiplicar 3 por 1.5, ¿te acuerdas? 3 por 1.5 me daba 4.5 metros cuadrados. Por el valor de x, que es la distancia al centroide, ¿sí? Que era 0.75, así de simple. ¿Sale? Luego más el área 2, que ya viste que también la calculamos usando las fórmulas del apéndice, que es la que teníamos aquí del cuarto de círculo, ¿no? Que era un cuarto de pi por todo eso, ¿no? Ahí está. Aquí no se ve el un cuarto, como está dividido entre 4, no pasa nada, es un cuarto de pi por el radio al cuadrado. Es exactamente lo mismo, o pi por radio al cuadrado entre 4, da exactamente lo mismo. Aquí es como saqué el área, y luego la distancia centroide la sacamos con esta que está aquí, ¿sale? Entonces ahí está, es ese dato, estos dos datos, ahí están, ¿sale? Para que no te me pierdas, yo espero que no te pierdas, ahí está. Y luego abajo, pues abajo nada más colocar el área 1 y el área 2.
hacer las multiplicaciones y las sumas correspondientes, ¿sale? Multiplicamos este por este y tenemos 3.375 metros cúbicos más este por este, me da 1.1238 metros cúbicos. Sumamos y dividimos entre esto que está aquí, que es la suma de estas dos, 6.2671 metros cuadrados. Tenemos metros cúbicos y metros cuadrados, simplemente me van a quedar metros. Hacemos la división y vamos a tener que la distancia al centroide de toda la figura es 0.7178 metros. Y ese sería el resultado al centroide de la figura principal. Otra vez para que no te pierdas. Esto es la distancia al centroide del rectángulo. Esto es la distancia al centroide del cuarto de círculo. Entonces, ya que conocemos el área de esta y el área de esta y la distancia centroide de esta y de esta, simplemente aplicamos esta ecuación para conocer el centroide de toda esta figura, ¿sale? Ahí está. Y entonces, con esta ecuación, calculamos esa distancia al centroide de la figura principal, la figura compuesta, y va a ser 0.7178 metros. Ya está. Ya tenemos la fuerza vertical, ya tenemos la distancia centroide, nos falta conocer la fuerza horizontal. Entonces dice, la proyección vertical de la superficie curva se muestra en la figura, ¿sí? La altura S es esta que tenemos aquí. Acuérdate que hasta aquí eran 4.5, bueno, desde aquí hasta acá eran 4.5 y de aquí a acá son 3. Entonces, por lógica, lo que hay de este punto a este punto es 1.5, ¿vale? La profundidad hasta el centroide del área proyectada es la siguiente. Acuérdate, HC es la altura al centroide. Y en este caso, pues sí va a ser H1, ¿te acuerdas de eso? H1 más lo que era S entre 2, aquí en esta parte. Entonces, H1 son 3 metros, S vale 1.5 y eso dividido entre 2. Entonces vamos a tener 3 más la mitad de 1.5, eso me va a dar 3.75 metros, ¿sí? Esa va a ser la altura hacia el centroide, ¿sí? Bien, esta cuestión no se olvida, ¿sale? Ahora ya conozco esa parte, o sea, ya conozco esta parte que está aquí. Entonces simplemente con esta ecuación que está acá, como ya conozco HC, voy a utilizar esta que está aquí. El peso específico es 9.81, la proyección es 1.5, la anchura es 2.5 y HC es 3.75. Listo. Ya nada más para conocer la fuerza horizontal necesito multiplicar todo esto. Y entonces me da que la fuerza horizontal es igual a 137.95 kilonewtons, ¿sale? Ya está. Simplemente aplicando los conceptos, mira, no es nada difícil. Y bueno, disculpa, me pasé por una. Dice, la profundidad hasta la línea de acción de la componente horizontal se encuentra a partir de la siguiente ecuación, o sea, lo que era el HP, ¿te acuerdas? El HP. HP es igual a HC más S al cuadrado entre 12HC. Entonces vamos a tener HC vale 3.75, S es 1.5 elevado al cuadrado, este 12 viene del rectángulo, acuérdate que esta ecuación la habíamos simplificado del rectángulo. Y entonces será 12 multiplicado por HC. HC vale 3.75 metros. Hacemos las operaciones correspondientes, resolvemos esta parte y tenemos 3.75 más 0.05 metros. Eso me va a dar un total, una altura al punto de presión, pues va a ser 3.8 metros. Ahí está. Ya tenemos cuánto vale HP. ¿Sale? Bien. Ahora, dice que calculemos la fuerza resultante y se calcula con base a la siguiente expresión. Ya calculamos esta, la hicimos hace un momento con el peso, esta la calculamos con la ecuación, ya tenemos todo. Entonces simplemente es elevar esto al cuadrado y sacar la raíz. ¿Vale? Entonces son 153.7 kilonewtons al cuadrado más 137.95 elevado al cuadrado. Todo eso le sacamos la raíz. Por lo tanto, la fuerza resultante que va a ir más o menos aquí en dirección perpendicular va a ser 206.53 kilonewtons, ¿vale? Y bueno, como ya tengo la fuerza, necesito conocer cuánto es el ángulo de apertura de esta fuerza, ¿sí? Y entonces tenemos que la tangente inversa de la fuerza vertical entre la fuerza horizontal. Esto va a ser igual a tangente a la menos 1 de 153.7 kilonewtons entre 137.95 kilonewtons. Hacemos este resultado, sacamos la división y aplicamos tangente inversa. Y nos va a regresar un ángulo de 48.09 grados. O si lo quieres redondear, 48.1 grados. Y es más o menos lo que tenemos aquí en la figura. ¿Sale? Y la fuerza, pues 206.5 kilonewtons. Y ahora más la marcamos en esa dirección, va en esa dirección y decíamos que queda casi justo
a la mitad. Mira, ahí está la dirección de la fuerza. El bosquejo que me pedía la figura al final, pues era esto, indicar esta parte que es HP hasta el punto de presión, que es un poquito más abajo del centroide, siempre acuérdate de eso. Pues tenemos aquí la altura al punto de presión, sí, que es esta parte de aquí. Y sobre esta parte teníamos que meter la parte, exactamente en este punto, la parte de la fuerza horizontal y después la fuerza vertical que tenía que ver con la que era similar al peso. El peso siempre va hacia abajo, la fuerza vertical siempre va hacia arriba. Ahí está. Y después con eso, pues con la ecuación calculábamos la fuerza resultante y con esta de aquí calculábamos el ángulo. Y teníamos el problema resuelto. ¿Sale? Entonces, la componente horizontal, la componente vertical y la fuerza resultante se muestran en la figura. Ahí está. Y tenemos el problema resuelto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Chavos. No está difícil. Es nada más ir viendo si poquito a poquito cómo se está calculando, qué con qué figuras tengo. En este caso era un cuarto de círculo y un rectángulo. Ten en cuenta que para calcular la fuerza horizontal usábamos el rectángulo, las ecuaciones, simplificábamos. Ahí pon mucha atención, ¿sale? Y acuérdate, calcula el peso. Una vez que calculaste el peso, tienes el valor de la fuerza vertical. Así de simple, ¿sale? Ya no te preocupes por buscar alguna otra. O en algún caso, si ya tienes la fuerza resultante y la fuerza horizontal, pues puedes despejar de la ecuación pitagórica que tenías ahí y bueno, hacer unos despejes y también se podría de esa manera. Pero pues hazlo como lo estamos haciendo, ¿no? ¿Preguntas, dudas, chavos? ¿No? Bueno, finalmente dice, observe que la línea de acción de la fuerza resultante pasa a través del centro de la curva de la superficie. Vea también que la componente vertical actúa a través del centroide del volumen de líquido por encima de la superficie. ¿Sí? Luego, la componente horizontal actúa a través del centro de presión del área proyectada con una profundidad HP medida desde el nivel de la superficie libre del fluido. O sea, desde este punto, de donde está libre el fluido, hasta esta parte de aquí, por donde pasa la fuerza horizontal. ¿Vale? Ok, chavos, gracias por su tiempo. Nos vemos la siguiente. Bye, bye, chicos.